El tesoro milenario que el nieto del fotógrafo de Hitler le devolverá a Bolivia. Cómo llegaron 22 piezas arqueológicas bolivianas a manos del nieto de Hans Ethal, quien fuera un conocido documentalista alemán y fotógrafo que trabajó para Adolf Hitler. Más de 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y a 16 de la muerte de Ethal, recién se conoce de esta historia que mezcla secretos del Tercer Reich, personajes emblemáticos de la Guerra Fría y a culturas indígenas precolombinas. Fue el coleccionista Tobias Wagner-Berger, nieto de Hans Ethal, quien las descubrió después de años de empolvarse en la oscuridad de un depósito. Hace unas semanas, se puso en contacto con la embajada boliviana en Berlín para avisar del sorpresivo hallazgo. Todo comenzó cuando el abuelo de Wagner-Berger salió de Alemania después del fin de la guerra para establecerse en Bolivia. En esos años, entre 1953 y 2000, cuando murió, fue explorador, documentalista y granjero. Se asentó en una serranía de clima cálido en el departamento de Santa Cruz, este de Bolivia. Fue durante ese tiempo, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta cómo, que obtuvo esas piezas de al menos 1000 años de antigüedad. La noticia del descubrimiento fue celebrada por el presidente boliviano Evo Morales, quien anunció que iría a buscar las piezas arqueológicas en persona. Olimpia, 1938, es considerada por algunos como una de las más emblemáticas piezas de campaña nazi, promocionada por Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y en la que trabajó Hans Ethal. El audiovisual de 2 partes trataba sobre los Juegos Olímpicos de 1936 celebrados en Berlín, en el apogeo del régimen. A pesar de la crítica por su vinculación al Tercer Reich, el documental fue aclamado a nivel mundial y siguió cosechando distinciones por su técnica cinematográfica incluso después de la Segunda Guerra. La China fue la vinculación más notoria de Hans Ethal con Hitler y el Tercer Reich. En una entrevista con BBC Mundo el año pasado, la hija de Ethal, Beatrix, negó que su padre fuera parte del nacionalsocialismo alemán. Mi padre no era nazi. Solo fue una casualidad que hiciera la película Olimpia con Hitler, señaló aquella vez Beatrix Ethal. Ciertamente, más allá de sus trabajos durante el tiempo de los nazis, Ethal es recordado como un documentalista reconocido en Europa y también en Bolivia. BBC Mundo intentó obtener más información sobre cómo el nieto de Ethal se contactó con autoridades bolivianas para devolver las piezas y en qué condición se encontraban. Sin embargo, a pesar de la insistencia y las promesas, la embajada boliviana en Alemania no respondió a las consultas. Las 22 piezas, según informó la Cancillería boliviana a BBC Mundo, provienen en su mayoría de la cultura tiahuanacota, una ciudad-estado que habitó en lo que ahora es el altiplano boliviano entre el 1000 AC y 1000 DC aproximadamente. Sin embargo, un equipo de expertos bolivianos valorará y estudiará las piezas una vez lleguen a La Paz para determinar los periodos de los que provienen. Tiahuanaco fue una de las culturas que mayor avance alcanzó antes de que los incas extiendan su poder en las cordilleras sudamericanas 200 años antes del inicio de la colonia. Todavía Tiahuanaco es un centro ceremonial donde cada 21 de junio se celebra el Año Nuevo Indígena en Bolivia. Además, en las edificaciones que allí siguen en pie, es donde Evo Morales es investido como líder de los pueblos indígenas de Bolivia antes de las ceremonias presidenciales en La Paz. Mi gran deseo es tener un espacio, una infraestructura, para estas piezas que están retornando a Bolivia, puede ser en La Paz o en Tiahuanaco, dijo el presidente boliviano hace 2 semanas. Morales afirmó que está convencido de que Bolivia seguirá recuperando piezas arqueológicas como las descubiertas por el nieto de Hans Ethal. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó a BBC Mundo que las piezas pasaron años guardadas hasta que Tobias Wagner-Berger, nieto de Hans Ethal, las encontró en un depósito de su casa. Llegaron hasta su residencia dentro de otras cosas que heredó de su abuelo y él ignoraba la existencia y el valor que tenían las reliquias. Wagner-Berger, según la Cancillería boliviana, señaló que la devolución de las piezas arqueológicas será voluntaria. Gracias a algunos hermanos alemanes que tienen conciencia, decidieron devolver estas piezas arqueológicas, señaló el presidente Morales. Pronto viajaremos para traer esas 22 piezas arqueológicas. Mi gran deseo es tener un espacio, una infraestructura,
para estas piezas que están retornando a Bolivia, señaló el mandatario boliviano hace un par de semanas. El canciller boliviano, David Choquehuanca, explicó que ya se prepara el operativo para que las piezas retornen a Bolivia y para que los investigadores puedan estudiar el valor que tienen. Morales anticipó que viajará a Alemania en el avión presidencial. Con ese vuelo cerrará este peculiar capítulo.